No siempre fue así, ¿sabes? Hubo una época en que el sábado por la noche era simplemente otro turno aburrido que cubrir en la UCI. Claro, el hospital era viejo y el sector C tenía la peor ventilación. Y la cama 10 siempre era un rollo, pero estaba de guardia. Así que nos las arreglábamos. Hoy en día ya nadie lo acepta. El horario se convierte en un enigma. El técnico se enferma en pleno turno. La enfermera llama pidiendo un cambio. Quienes siempre se han mantenido firmes empiezan a temblar antes de recoger sus credenciales. Y lo más extraño es que nadie hace planes. No hay chat grupal, ni historias compartidas, ni advertencias, pero todos huyen. Soy coordinador de la UCI de adultos en un hospital municipal, aquí en el campo. El sector C, como dije, es una sala con 8 camas, pero a menudo solo se usan 7. Y entenderás por qué. Tratamos a pacientes críticos, ¿sabes? Casos que requieren medicación continua, monitorización cardíaca minuto a minuto y toda esa danza silenciosa entre quienes intentan respirar y quienes intentan mantener esa vitalidad para otro turno. Pero el verdadero problema no es la gravedad, sino lo que ocurre cuando hay 3 exesposos en la mañana de un sábado. Empezó poco a poco. Primero, un técnico nuevo se desmayó dentro del mundial. Luego, un enfermero experimentado se sintió mal repentinamente y necesitó atención médica. Otro vomitó en el baño y otro tuvo que irse porque se sentía mareado. Y todos reportaban lo mismo. Presión arterial baja, sudores fríos, esa sensación de que alguien estaba detrás de ti, incluso cuando no había nadie. Y entonces siempre llegaba la pregunta: ¿en qué cama estabas? En la 10. Entonces empezó lo que nunca escribimos, pero que todos practicamos: evitarla, dejarla vacía, ponerla en otra cama, advertir que hay un problema con el respirador, decir que cambiarán las sábanas. Cualquier excusa sirve, siempre y cuando nadie duerma allí en la madrugada del sábado al domingo. Y lo más extraño es que, incluso con lista de espera, incluso con el hospital al límite de su capacidad, la cama 10 empieza a estar disponible. Suena absurdo, pero lo vi en primera persona. Podíamos dar de alta a los pacientes antes, solo para evitar usar ese espacio, hasta que un día decidí romper con eso. Fue durante una reunión de personal un tanto informal. Lo dejé pasar. Estamos evitando esa cama. ¿Por qué? ¿Se me pasó alguna información técnica? Porque si es psicológico tenemos que abordarlo. Silencio. Nadie dijo nada, pero la atención en las miradas de todos lo decía todo. Eso se me quedó grabado. La semana siguiente ingresaron a un paciente relativamente estable. Presión arterial controlada, buena saturación, consciente y colaborador. Tenía el perfil ideal para esa cama. Gestioné el ingreso yo mismo y monitoreé los datos. No había contraindicaciones. Lo trasladaron a la cama 10 el sábado a las 19:00. Nada inusual en las primeras horas. Su presión arterial era excelente, su frecuencia cardíaca normal y no presentaba molestias. Pero a las 2:17 un técnico me llamó. «Doctor, el paciente pidió hablar con alguien». Me acerqué. No parecía agitado ni con dolor, pero me dirigió una mirada que jamás olvidaré. Dijo que no podía dormir, que sentía que alguien estaba allí, que cada vez que cerraba los ojos sentía presión en el borde de la cama, como si alguien estuviera allí, apoyado en la barandilla. Pero sin hacer nada pregunté, sin moverme, sin hablar, simplemente allí de pie, observando. Revisé todo: el monitor, el oxígeno, el equipo. Nada estaba fuera de lugar. A las 4:07, sin previo aviso, se detuvo repentinamente. El equipo intervino en segundos. Se hizo todo lo posible, pero no respondió. Cuando revisamos el electrocardiograma para evaluar el ritmo y ver si había alguna señal perdida,
Hubo una sección, un ruido extraño en medio del trazado, como si un impulso externo hubiera interrumpido la señal. No fue una falla del dispositivo, pero tampoco fue un latido. El técnico de ingeniería lo vio. No supo qué era. Yo tampoco lo sabía, pero sabía qué hacer. Cerré la cama. No pedí autorización ni presenté un informe. A los 30 días, la puerta estaba cerrada. El mantenimiento preventivo estaba en la hoja de cálculo. Nadie preguntó, nadie cuestionó, a nadie le importó. Lo más difícil fue darme cuenta de que todos sentían alivio. Después de cerrar la cama, se hizo un silencio en la sala que me llamó la atención. Las conversaciones que normalmente surgían sobre el turno y la rotación cesaron. Por primera vez en meses ya no oía a nadie decir que se sentía mal, ni que necesitaba irse en mitad de la noche. Era como si esa cama quieta le hubiera dado un respiro a la habitación. Seguí yendo a esos turnos, pero empecé a notar algo más. Aunque no se admitía a nadie, nadie más entraba a la sala de descanso durante la madrugada. No importaba si el turno era tranquilo, si las señales eran estables, o si todos ya habían hecho todo lo necesario. La gente prefería quedarse de pie en el pasillo antes que pasar por ese hueco cerca de la puerta de la cama 10. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo. Revisé los registros de los últimos 6 meses, revisé las historias clínicas, analicé las horas y los patrones, y me di cuenta de que, de los últimos 10 casos de paro cardíaco repentino en la UCI, 8 habían ocurrido entre las 3:40 y las 4:15 am, y en 7 de ellos, el paciente estaba en la cama 10. ¿Coincidencia? Quizás. Pero lo que realmente me dejó perplejo fue otro detalle. 3 de los pacientes transferidos de otras camas mejoraron considerablemente durante días, y luego experimentaron un fuerte empeoramiento en la madrugada del sábado al domingo. Uno de ellos incluso tenía programado el alta el lunes. Esto empezó a desesperarme. Soy un profesional técnico, terminé mi residencia y he pasado más de 20 años en la UCI. He enfrentado un brote de infección, he lidiado con la escasez de suministros, he gestionado 8 pacientes con 2 técnicos. No soy supersticioso, nunca lo he sido, pero hay cosas que no podemos fingir que no vemos. Y aún así, seguía intentando justificarlo. Un día, durante un cambio de turno, le comenté casualmente a la coordinadora de limpieza sobre la ventilación en esa esquina. Dudó un momento y luego dijo, «Ese lado no se seca. Lo limpiamos, le aplicamos desinfectante y volvemos 1 hora después y sigue húmedo. Parece que respira». Así lo expresó. «Parece que respira». Y eso se me quedó grabado. El otro día, una residente nueva quiso ayudar, notó que la cama 10 estaba vacía y se preparó para un posible ingreso. Alisó las sábanas, revisó los monitores y ajustó las almohadas. Al regresar, estaba pálida. Susurró que el sensor del borde de la cama se había activado solo, como si alguien lo hubiera tocado. Dijo que hubo un clic en el tensiómetro y que el número 4 parpadeó unos segundos. Solo el número 4. No pude responder. Solo le di las gracias y le pedí que descansara. Esa noche, el número 4 tampoco se me iba de la cabeza. 4 AM. Cuarto día de la semana, cama número 10. Empezamos a buscarle lógica donde no la hay, pero el cuerpo lo siente antes de que la mente intente explicarlo. Fue entonces cuando lo comprendí. El miedo no estaba en lo que apareció, sino en lo que nunca apareció, porque nadie vio nada, pero todos lo sintieron. Y cuando sentimos lo mismo sin ninguna conexión, es porque hay algo ahí, algo que no podemos nombrar y sinceramente ni siquiera queremos. Después de 30 días, la prohibición expiró. La gerencia me interrogó informalmente. Les dije que aún había una fuga de agua. Lo aceptaron. Nadie me insistió. Hoy, esa cama sigue vacía, y a pesar del hacinamiento,
nadie la trae. El plan indica que está reservada para mantenimiento continuo. En la práctica, se convirtió en un código silencioso para dejar las cosas como estaban. El caso más reciente involucró a una técnica que regresaba de sus vacaciones e intentaba reorganizar la habitación. Movió algunas camas y reactivó las máquinas de la cama 10 sin darse cuenta. Nadie se enfermó esa mañana, pero el monitor de frecuencia cardíaca, que llevaba más de un mes apagado, empezó a marcar 4-3. No había ningún cable conectado, ni paciente, solo el sonido. Una secuencia de 3 pitidos cortos, una pausa y 3 más, como si alguien hubiera respirado hondo y se hubiera detenido. Fui yo quien apagó la máquina. No le dije nada a nadie, simplemente volví a marcar la cama como no utilizada. Hoy el departamento está operativo, pero el horario de turno sigue teniendo huecos de sábado a domingo. Y lo entiendo, no cobro, no cuestiono. Porque lo más difícil no es ver a la gente eludir su turno, sino saber que, en silencio, todos ya lo han entendido. Hoy en día, nadie cubre ese turno y nadie pregunta por qué. No sé si lo que pasó esa semana fue una coincidencia, un fallo técnico o algo que simplemente no tenemos las herramientas para explicar, pero fue el tipo de cosa que se me quedó grabada de una forma extraña. Una molestia que regresa en oleadas cada vez que el reloj marca las 3 a.m. Soy residente de medicina interna de 32 años. Estoy en mis primeros meses de rotación en la UCI. Esta historia ocurrió en un hospital universitario donde trabajo por turnos. La UCI de neurología está en la segunda planta, justo al otro lado del puente de cristal. Hay 8 camas, casi siempre ocupadas. Es una sala fría en el sentido más literal de la palabra. El aire acondicionado se controla con otro panel y el sistema es viejo y se congela constantemente. El paciente en cuestión ocupaba la cama 03, justo enfrente del puesto de enfermería. Era un hombre de unos 60 años que había ingresado con encefalopatía hepática avanzada. Llegó en estado de confusión, con fluctuaciones significativas, con alteración del nivel de conciencia y algunos episodios de agitación. Tenía un largo historial de hospitalizaciones y su hígado ya no respondía a gran medida. Era el tipo de caso en el que sabes que vas a estar ahí un tiempo, ¿sabes? Tratas lo que puedes, lo monitorizas, esperando una mejoría o una descompensación. Y estaba estable, digamos. No en buen estado, pero con apoyo, monitorización continua y fármacos vasoactivos en dosis bajas. Nada fuera de lo común en una UCI neurológica. Esa primera mañana, estaba de guardia con Luía, una técnica de enfermería con mucha experiencia que siempre está pendiente de los monitores de la estación. Eran casi las 3:20 cuando levantó lentamente la cara y me miró fijamente. No dijo nada, solo señaló el panel con la barbilla. El ritmo del paciente 03 estaba bajando, su frecuencia cardíaca se desplomaba y su curva respiratoria era plana. Ambos fuimos directo a la cama. Para cuando llegamos, ya estaba cianótico y apneico. Llamamos al preceptor y comenzamos el protocolo. Fue una parada breve, pero se recuperó rápidamente. 3 minutos de RCP, sin necesidad de intubación porque ya estaba con asistencia respiratoria. Se estabilizó, se sintió un poco somnoliento después, pero no mostró cambios neurológicos importantes. Pensé que podría haber sido un factor metabólico, un cambio repentino de electrolitos o incluso una respuesta vasovagal tardía. No lo sé. Hicimos pruebas de seguimiento. El laboratorio no mostró nada evidente y la noche pasó. A la mañana siguiente volví a trabajar. El equipo era diferente, pero el departamento era el mismo. Y por absurdo que parezca, a las 3:19 a.m., otro episodio. Esta vez tardó 6 minutos en volver a la circulación y el resultado fue distinto. Mi mirada se embotó. Mi respuesta motora se ralentizó, pero aún así regresé.
Cuando terminó, me senté en la escalera de servicio apoyando la cabeza en la rodilla. Nadie me enseñó a sentir lo que sentí allí. La sensación de alejar una vida que parece no querer quedarse. No es algo que se aprende en un libro. Aprendemos a resucitar, a monitorear, a interpretar, pero no a lidiar con un cuerpo que por alguna razón parece intentar irse al mismo tiempo, de la misma manera. A la mañana siguiente, una de las enfermeras mayores, que lo había visto todo allí, me preguntó en voz baja si me había mirado después del paro. Dije que sí. Ella simplemente respondió: «Bueno, prepárate, porque va a hablar». Me reí, pero eso me acompañó todo el día. A la tercera mañana, estaba agotada, recién llegada de una cita en urgencias y todavía con la ropa cambiada. La UCI estaba tranquila, la mayoría de los pacientes sedados, una noche técnicamente tranquila, pero no podía dejar de mirar el reloj. 3:10, 3:14, 3:18. Ya estaba de pie junto al monitor en la cama 03, y a las 3:19 fue como si alguien hubiera pulsado un botón. El monitor volvió a apagarse. Esta vez tardó 9 minutos. 9. Cuando volvimos con él, no abrió los ojos ni se movió. Su saturación se estabilizó. Su frecuencia cardíaca aumentó lentamente, pero no reaccionó. Cedimos, reevaluamos y volvimos a realizar todas las pruebas. Todo indicaba que su cuerpo seguía allí, pero en el fondo era como si una parte ya se hubiera ido. El equipo empezó a evitar mencionar la hora. Ya nadie decía 3:19. Esa era la hora. Había una técnica cambiando sus descansos, una enfermera inventando tareas abajo. Y fue al día siguiente cuando se despertó. Alrededor de las 9 a.m. Tenía los ojos abiertos, respiraba con asistencia, pero alerta. Me clavó una mirada que me dejó helada y dijo en voz muy baja pero clara: «Ya son 3 veces, no me vuelvas a traer». En ese momento, lo único que pude hacer fue quedarme quieta. Ni siquiera pude confirmar si había oído bien. La frase fue dicha de repente, como si simplemente la estuviera pronunciando, sin apelación, sin emoción, solo una certeza en el aire, como alguien que ya había decidido su propio fin. 3 veces. «Ahora no me traigas de vuelta». Repetí esa frase mentalmente unas 10 veces ese día. Fui a la estación, anoté el episodio, revisé sus parámetros y llamé a su preceptor. El equipo de neurología lo reevaluó. El electroencefalograma seguía mostrando un enlentecimiento difuso, pero dentro del rango esperado. No había evidencia clínica de que supiera lo que había sucedido. No había indicios de recuperación de la memoria, nada que sugiriera lucidez real. Pero la forma en que lo dijo se me quedó grabada. Esa tarde se volvió más tranquilo, volvió a cerrar los ojos por periodos más largos. Respondía a algunos estímulos, pero menos que por la mañana. Alrededor de las 10 p.m. el patrón cambió. Los monitores mostraron una bajada gradual de la presión arterial. Su patrón respiratorio se volvió más irregular y ya no respondía a órdenes sencillas. Entró en coma. Ajustamos los parámetros, mantuvimos una sedación ligera y monitorizamos todo. No había inestabilidad aguda, nada que justificara una emergencia en ese momento, pero el ánimo en la UCI cambió. Era como si ya lo supiéramos, simplemente no lo decíamos en voz alta. Recuerdo que esa noche decidí quedarme en la sala de monitoreo. No dormí la siesta ni fui a la cafetería. Me quedé allí mirando el número 03, parpadeando en amarillo, monitoreando cada curva. A las 3:18 contuve la respiración. A las 3:19 el monitor se reinició. No sonó la alarma de desconexión, ni fluctuaciones, solo una línea recta continua y limpia. Me levanté, pero no corrí. Ninguno de nosotros corrió. Nos metimos en la cama como si simplemente siguiéramos el protocolo. Revisamos,
Probamos lo básico por obligación técnica, pero no había más cadáveres que traer. Lo que quedaba era la ausencia, no había retorno. En la hoja de progreso, anoté todo lo que debía registrarse: tiempo, procedimientos intentados, saturación final, pero omití la parte más realista porque no había espacio. No hay espacio en el historial médico para que un paciente dijera que no quería volver, que contara las paradas como quien marca una cruz en un calendario. Yo fui quien firmó el fin de la atención y quien salió por la escalera de incendios. Luego estuve sentada en el primer escalón durante casi una hora, sin saber si quería dormir, llorar o discutir con una fuerza invisible que, en ese turno, superaba a la ciencia. No se lo conté a mis padres ni a mis amigos de la universidad. Solo quienes estuvieron allí esa semana lo vieron. Solo quienes oyeron la señal a las 3:19 durante 3 noches seguidas saben el silencio que deja en nuestros cuerpos. Después de eso, nunca volví a ver el paro cardíaco con los mismos ojos. Siempre hay alguien que regresa y siempre hay alguien que se va. Simplemente no entendemos quién lo decide. Y a veces pienso que la decisión ni siquiera es nuestra. Si cruzas la puerta lateral de la sala 3, la del letrero de seguridad torcido, verás un pasillo largo y excesivamente iluminado con un reloj digital rojo en lo alto. Casi siempre marca mal, pero esa mañana acertó. He trabajado allí desde antes de que esa pared recibiera una nueva capa de pintura. Formo parte del equipo permanente de la UCI de adultos, la unidad de cuidados paliativos. Esa parte donde ya no hablamos de curas, solo de alivio. Es el tipo de lugar al que entras sabiendo que la mayoría de la gente no se irá. Y eso cambia la forma en que cuidamos. Esa noche tenía la agenda llena, 4 pacientes, todos intubados, y su estado era lo más estable posible. Ningún paciente estaba en ventilación espontánea, ni se presentaron complicaciones. La cama número 8 era la última de la fila, justo al lado de la puerta de urgencias, y cualquiera que conozca ese departamento sabe que es la única visible desde la puerta de cristal al pasar por el pasillo lateral. El paciente en esa cama era el señor Osvaldo. Su nombre completo figuraba en el historial médico, pero todos lo llamaban simplemente señor Osvaldo. Tenía poco más de 70 años, un diagnóstico confirmado y no respondía al protocolo. No le quedaba tiempo, simplemente lo mantenían cómodo. Estaba delgado y muy tranquilo, y cada vez que entrábamos en su habitación, asentía, incluso cuando ya no podía hablar. Lo que realmente me impactó fue una frase que repitió durante los últimos 2 días. No me apagues todavía, solo un poco más, que ya viene. No sabíamos realmente quién era. Más tarde me di cuenta de que era su hijo. Era de fuera de la ciudad. Su esposa ya se había ido. No tenía a nadie más. Era solo este hijo que vivía a unas 6 horas de distancia, en un pueblito al sur del estado. La trabajadora social había logrado contactarlo y ya estaba en camino. El problema fue que el cuerpo no esperó. A las 3:11 a.m., el técnico que me acompañaba notó que el rastreo se había detenido. No tenía pulso, la saturación era 0 y no había respuesta. Entré e hice todo según el protocolo, solo lo necesario, con respeto. Cuando es paliativo, no hay reanimación. Simplemente confirmamos, grabamos y comenzamos los procedimientos para desconectar el equipo. Estaba sereno, con el rostro muy tranquilo, más de lo habitual. La habitación se enfrió. Y en ese momento, eso era todo lo que podía pensar. No podía esperar. Preparamos el cuerpo, le quitamos todo lo necesario, lo limpiamos y lo cubrimos hasta el pecho, como recomienda el hospital. Formulario completado, nombre completo en el campo de fallecimiento. Documentación presentada. Apagué la luz de la habitación.
Dejé el monitor encendido solo por costumbre. Ese monitor era inútil, pero para mí fue automático. Como dejar una luz encendida, aunque sé que no hay nadie. El tiempo no pasa en la UCI como en el resto del hospital. Empiezas un turno y, sin darte cuenta, amanece un nuevo día con olor a cloro en el pasillo. A las 5:12 a.m. estaba cerrando el informe de cambio de turno, solo en la sala de apoyo, revisando los registros. Fue entonces cuando oí ese único pitido del monitor. Solo el monitor, una señal. ¿Conoces ese sonido corto y agudo? No era una alarma, no era un fallo, era un pulso. Di 2 pasos hacia la puerta y abrí la cortina de plástico de la cama número 8. La habitación estaba exactamente como la había dejado. Las luces estaban apagadas, el cuerpo estaba cubierto, nada estaba fuera de lugar. Pero el monitor mostraba una saturación del 94%, una línea clara que latía de forma constante durante 4 segundos. Luego, el 0 desapareció. La pantalla se volvió negra de nuevo. Ya nada parpadeaba. Inmediatamente pensé que era una falla eléctrica. Llamé a la técnica y le pedí que revisara el enchufe y el cable. Todo estaba bien. No había conexiones defectuosas ni sensores conectados. El oxímetro ni siquiera estaba en su dedo. Era imposible, pero la grabación quedó registrada en el sistema, mostrando ese pico de 4 segundos y me dio una sensación extraña. No fue un susto. Fue un silencio diferente, el que entra lentamente, y parece que solo tú lo oíste. La explicación que me dieron fue interferencia, un pulso fantasma, algún estímulo del entorno, tal vez otra máquina influyendo en la lectura, pero no había ninguna otra cerca, y ninguna otra reportó nada al mismo tiempo. A última hora de la mañana supe algo. La recepcionista de la entrada de la UCI mencionó que hacía poco más de 5 minutos, un joven había entrado corriendo. Pasó por el pasillo lateral, el que daba directamente a la cama número 8. No pudo entrar porque no se permitirían visitas hasta después de la entrega del cuerpo. Pero pasó de largo, miró directamente por la ventana, lloró y se alejó lentamente, sin saber si había llegado a tiempo. Era su hijo. Llegó a las 5:12, a la misma hora que su pulso. No soy de las que se dejan impresionar por nada. He tratado con familiares que suplican tomar la mano de su pariente antes de que se los lleven. He visto a gente hablar de herencias con el cuerpo aún caliente a su lado. He visto gente que parecía esperar a que alguien saliera de la habitación para irse pacíficamente. Pero no era simbólico, no era una interpretación. Era una máquina encendida en un cuerpo que ya estaba apagado, que se volvía a encender durante 4 segundos, y justo en el momento en que el niño pasaba por la puerta de cristal. Es difícil explicar esto sin que parezca que estoy forzando algo. Intenté justificarlo yo mismo en ese momento. Revisé el protocolo, volví a comprobar la hora de registro, reinicié el sistema, hablé con el ingeniero clínico e incluso pedí que me hicieran una prueba para detectar interferencias por proximidad a otras camas. Nada. No había solapamiento. No hubo suficiente estímulo externo para causar ese patrón. No me asustó. No me refiero a eso. Lo que quedó fue una profunda incomodidad, como si el cuerpo lo supiera, como si hubiera esperado todo lo que pudo. Y cuando ya no pudo esperar más, reaccionó como quien reconoce la presencia de un ser querido, incluso sin fuerzas, para abrir los ojos. No le he contado esto a mucha gente, no porque piense que se reirán, sino porque parece que decirlo en voz alta minimiza lo sucedido. Hay cosas que llevamos como cicatrices silenciosas. No duelen todo el tiempo, pero están ahí y a veces pican profundamente. Después de ese incidente, empecé a prestar atención a otras cosas, a otras vías de escape. Empecé a notar cómo algunos cuerpos parecen esperar. No siempre, pero sucede más de lo que me gustaría admitir. Semanas después,
Había una mujer con cáncer terminal, apenas consciente, y sin embargo, solo se detuvo cuando su nieto, que estaba en coma alcohólico en urgencias, se despertó en mitad de la noche y la llamó. Fue un asistente quien me lo dijo con los ojos muy abiertos. Al mismo tiempo, el monitor de la abuela se puso a cero. Estas coincidencias se acumulan, y uno empieza a darse cuenta de que quizás el cuerpo tenga una forma final de reaccionar. No por milagro ni por explicación mística, sino por un tipo de respuesta que la medicina no puede medir. Algo que llamamos respuesta refleja, pero quizá tenga otro nombre, quizás nostalgia al revés. Lo más difícil de explicar en el caso del señor Osvaldo fue el pulso. No una lágrima corriendo, ni un suspiro, sino el pulso. El pulso es ritmo. El pulso es un sistema activado. El pulso exige registro, y el sistema lo registró. Después de eso, empecé a preguntarme qué más dejamos escapar, por prisa o por descuido. Nos acostumbramos a ver solo lo que aparece en el examen, en la pantalla, en el protocolo, pero hay cosas que no aparecen y sin embargo responden. Su expediente se archivó como todos los demás, sin notas adicionales. Nadie pidió explicaciones, nadie se molestó en comentarlo en la reunión de turno. Pero cada vez que entro en esa sala, miro el monitor antes de apagarlo, incluso cuando está vacío, incluso después, porque nunca he podido olvidar esa pantalla parpadeando sola. Y lo más extraño es que nadie ha usado la cama 8 más de 2 días. Los pacientes que entran allí son transferidos o se van demasiado pronto. Quizás sea solo coincidencia. Quizás me he vuelto demasiado sensible con el tiempo, pero siempre que alguien nuevo ocupa ese espacio, cierro la cortina con más calma, ajusto el monitor y miro el reloj constantemente, porque si alguien viene, creo que mi cuerpo lo percibe. Solo me di cuenta porque fui yo quien aseguró el soporte con la cinta. No debería haberlo tocado, lo sé, pero el gancho estaba suelto y nadie iba a cambiarlo esa mañana. La farmacia ya estaba cerrada. El mantenimiento no estaría disponible hasta el día siguiente, así que le di 2 vueltas con la cinta para asegurarlo y lo dejé allí. Todo seguía igual. Pero después de las 3 a.m., cuando volví a pasar, el gancho había girado un poco, solo 1/3, pero había girado. En ese momento miré al techo y pensé que quizá era el aire acondicionado que soplaba mal o que la cama se balanceaba, pero no. La cama estaba vacía, el aire acondicionado estaba vacío y el soporte no era uno de esos móviles. Estaba fijado al suelo con una base de hierro y lo había apretado bien. Salí de la habitación sin pensarlo mucho, ¿sabes? Fue una noche difícil. Había una mujer en la cama 6 con disnea recurrente y un hombre en la cama 2 que gritaba cada vez que se apagaban las luces. No tenemos tiempo para entrar en detalles. No fue hasta el día siguiente que volvieron las molestias. El paciente ingresado en la cama 4 esta mañana era un joven que había sufrido un accidente doméstico. Nada grave. Habló con nosotros, estaba en observación, con oxigenoterapia ligera, pero 24 horas después, sufrió un paro cardíaco inesperado y silencioso mientras descansaba. Siendo sincero, ni siquiera até cabos. Solo me di cuenta 2 semanas después, cuando otro técnico lo mencionó casualmente durante el cambio de turno. Curiosamente, el soporte de la cama 4 giraba solo ayer. Cuando lo dijo me quedé paralizada, porque era lo mismo, el mismo apoyo, la misma habitación, el mismo tiempo. Ya no hablamos de eso. La cama está al final del pasillo, frente a la central de gas, junto a esa trampilla que nadie toca, ¿sabes? La que solo recordamos está ahí cuando alguien de mantenimiento pasa a reparar la válvula de la red. Siempre está oscuro allí. Incluso con la luz encendida, una esquina parece más oscura que las demás. Empecé a observar más, sin decírselo a nadie, simplemente prestando atención, y cada vez era más difícil ignorarlo.
La tercera vez que el soporte giró, era un hombre con EPOC. Estaba lúcido y quería irse a casa. El soporte hizo el mismo movimiento, y al día siguiente él tampoco pudo resistirse. El patrón me paralizó. Siempre era temprano por la mañana, siempre el mismo gancho, siempre en una habitación vacía o con alguien estable, cuando nadie esperaba complicaciones. Intenté encontrar una explicación técnica: vibración, una estructura doblada, una quemadura, un conducto forzando la base. Pero no tenía sentido. Los demás soportes del mismo pasillo no se movieron, solo este. Un día, una compañera del equipo también lo vio. Se pasó todo el turno diciendo que tenía escalofríos. Al final de la noche, me miró y me habló en voz baja. Cuando llegó el momento de firmar el formulario de sedación, él se movió. Yo simplemente asentí, y entonces lo entendimos. Ya nadie quería quedarse en la habitación. Cuando el horario de camas lo mostraba disponible, todos miraban fijamente. Era el último. Solo lo usaban cuando no había otra opción. El jueves que cubrí el turno de noche fue diferente. No era mi rutina. Me sentía fuera de lugar. La sala estaba demasiado silenciosa. ¿Conoces ese silencio hospitalario que no es tranquilo? El paciente de la sala 4 era un hombre fuerte de unos 60 y tantos. Me habían ingresado con síntomas parecidos a los de la gripe, pero estaba bien, con niveles de saturación sanguínea normales, sin fiebre, comiendo y durmiendo bien. Estaba reorganizando las jeringas cuando oí el ruido. No era fuerte, pero sí constante. El suave crujido del hierro al girar. Me quedé paralizado. No corrí, no fui a mirar. Simplemente me quedé allí escuchando, porque era como si alguien sujetara el soporte por el centro y lo girara lentamente hasta que crujió. Cuando por fin me animé a mirar, ya estaba quieto, pero el paciente estaba despierto, mirándome fijamente, y dijo algo que me dio un escalofrío inexplicable. «Dile a la señora de blanco que deje de agitar eso, me está dando la lata». Su voz era normal, parecía estar bien. Pero al día siguiente, poco después de las 6 de la mañana, me llamó el compañero que había entrado de turno. El hombre de los 4 tuvo una convulsión, sin previo aviso, sin ninguna molestia previa, y no respondieron. Abrí el historial médico y escribí: Pente reportó molestias con el portasueros moviéndose durante la noche, pero lo borré. Cerré la computadora y ese mismo día comencé a anotarlo a mano en un viejo cuaderno que guardaba para la universidad. No era para que nadie lo viera, solo para que no se me olvidara. Jueves 03-7, el equipo de apoyo se dio la vuelta. El paciente refirió molestias. Viernes 06-13, evento fatal confirmado. No sabía por qué lo hice, solo sabía que tenía que anotarlo. Al principio solo era una libreta vieja con 1 o 2 líneas a la semana, escondida en el fondo de mi bolso, entre mi cartera y un neceser. Solo yo lo sabía, y solo yo leía. Con el tiempo, se convirtió en un segundo turno, porque empecé a esperar. Cada día, la habitación 4 recibía un nuevo paciente, anotaba la hora de ingreso. Y las noches siguientes, sin querer o sin querer, pasé más tiempo allí que en otras camas, solo para ver. Hubo una noche en que no pasó nada, ni movimiento ni ruido. El gancho permaneció inmóvil y al paciente le dieron el alta 2 días después. Me sentí ridículo. Cerré el cuaderno, casi rompiendo la página, pero antes de hacerlo, revisé el historial del paciente. Descubrí que no estaba allí solo. Vino porque el hospital de la ciudad vecina se negó a atenderlo, así que lo enviaron aquí. Y su nombre no era el suyo, era el de un primo que usó en los registros del SUS. Ni siquiera estaba en el lugar que se suponía que era el suyo. Entonces sentí un escalofrío, como si la sala supiera y hubiera esperado al paciente indicado. Con el tiempo, los demás técnicos dejaron de hablar.
La mayoría de la gente finge no darse cuenta. Algunos presionan el soporte contra la pared nada más entrar. Otros pasan de largo, pero yo me volví cada vez más sensible. Podía identificar el crujido del hierro con solo oírlo de lejos. Incluso con el pitido eléctrico, incluso con el monitor a todo volumen, siempre era el mismo. Las 3, las 4 de la madrugada, como mucho. El soporte giraba una vez, solo una vez, y luego se detenía. A veces el paciente veía, a veces no. Había una señora que se cubría la cara con una sábana y no decía nada, pero cuando terminó el apoyo se dio la espalda y no quiso hablar con nadie. Incluso consideré cambiarme de departamento. Pedí que me trasladaran a la sala de cirugía, pero la supervisora no me dejó. Dijo que en la UCI era donde mejor me desempeñaba, y de verdad que así era. Pero poco a poco dejé de mirar las otras camas. Vi que el soporte se movía y lo supe. Dejaba lo que estaba haciendo. Tomaba mi cuaderno y escribía. Miércoles 2:59, rotación completa. Viernes 7:1. El paciente sucumbió a una complicación repentina. No fue una predicción, no fue miedo, fue una constatación. Lo que más me impactó fue un hombre que sufrió un derrame cerebral leve. Se estaba recuperando, lúcido y de buen humor. Temprano en la mañana me llamó con el timbre, y cuando llegué, estaba llorando. Dijo que había soñado con su esposa, quien ya había fallecido. Dijo que ella estaba sentada en la silla junto a él, mirándolo. Pero ese no era el problema. El problema era que ella no lo miraba a él, sino al soporte. Al día siguiente parecía estar mejor. Habló, almorzó e incluso bromeó con el médico. Esa misma noche falleció. Hoy la cama 4 sigue allí. La trampilla sigue cerrada. La pared tiene un tono de pintura diferente. La pintaron después de una gotera, pero aún se ve manchada. Ya cambiaron el soporte con una base y un gancho nuevos, pero el sonido es el mismo. La última nota que tomé fue hace 3 semanas. El domingo a la 1:12 p.m., el gancho giró. El lunes a las 5:45 a.m. se confirmó el evento. Pero esta vez tardé un poco en escribir porque el paciente me llamó y me pidió agua. Cuando llegué, estaba mirando el soporte con una extraña calma. Entonces dijo, «Tú también lo oíste, ¿verdad?» No supe qué decir. Algunos dicen que el cuerpo lo sabe, que antes de que ocurra lo sentimos. Algunos refieren un olor, otros una presión en el pecho, pies fríos. Yo no siento nada de eso. Oigo hierro, metal contra metal, un ruido seco y lento, como algo que giran con cuidado. Y cada vez que lo oigo, sé que alguien de mi interior se va. He pensado en desaparecer con el cuaderno, lo he escondido en casa de mi madre, en un viejo botiquín, pero termino volviendo allí, recuperándolo y llevándolo conmigo al hospital. Es como si lo que escribo me impidiera estallar por dentro. La verdad es que vemos muchas cosas inexplicables, y lo más aterrador no es cuando todo grita, sino cuando todo se repite, porque en el grito hay desesperación, pero en la repetición hay certeza. Y estoy cansada de saberlo de antemano. Cansada de oír el sonido que nadie más oye, cansada de saber qué va a suceder. Y aún así, tener que sonreír al día siguiente, mirar alrededor y decir, «Buenos días, señor Juan. ¿Dormiste bien?» Hay cosas que nadie quiere saber, y aún así acabamos descubriéndolas. El problema es que ya no podemos saberlo. Música. No puedo explicar qué me detuvo ese día, y lo peor es que todavía pienso en ello, incluso después de tanto tiempo. Nos acostumbramos a lidiar con nuestros cuerpos, con el pitido de la máquina, con el silencio lleno de alerta. Pero hay algo que nadie te enseña. ¿Qué hacer cuando el silencio no es solo biológico? Es humano. Cuando estás seguro de que deberías haber hablado y simplemente no lo hiciste. Soy jefa de enfermería en la unidad de cardiología de un hospital privado aquí en Campinas. Llevo años allí.
y para entonces ya llevaba más de 10 años en la UCI. Era un turno de noche típico, de esos en los que uno llega exhausto. La cama 6 estaba ocupada por un paciente que había sufrido un derrame cerebral masivo. El equipo médico ya había declarado con inequívoca claridad que, si regresaba, presentaría secuelas graves. C estaba sedado, con soporte vital completo, y no había reaccionado en los últimos días. La familia llegó el primer día y luego desapareció. Se llamaba Silvio, tenía 46 años y era técnico en electrónica. Tenía un tatuaje descolorido en el brazo derecho, uno de esos tatuajes de estrellas y rayos que todos han visto en algún primo de los 90. La noche estaba tranquila, el monitor bajo control, la presión arterial estable. Esa calma que suele preceder a algo que se te queda grabado. Alrededor de las 2 a.m., mientras organizaba algunas cosas en la clínica, 2 técnicos vinieron a buscar suministros. Al principio no me vieron. Estaba en la esquina del mostrador, más atrás, escribiendo en la hoja de control de antibióticos, y escuché algo que nunca deberíamos decir en voz alta, sobre todo en una UCI. Uno de ellos soltó una exclamación. Ese del 06 está matando el tiempo. Ya no aparece la familia, solo ocupan camas para nada. El otro río tiene ese tono que da la falta de sueño y la empatía. Ya debería haberse ido. Solo está absorbiendo recursos, pobrecito. Hablaron en voz baja, pero no demasiado. Se rieron y se alejaron como si fuera solo otra tontería en mitad de la noche. Y me quedé allí sin decir nada, no porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese momento pensé, no servirá de nada, mejor lo dejo así. Y eso es lo que me destroza hasta el día de hoy. No estuve de acuerdo, pero lo dejé pasar, me quedé callado, fingí no haber oído y volví a mi turno. A la mañana siguiente, Silvio seguía sedado, sin cambios. El médico de la mañana ajustó la sedación y realizó la ronda con calma, sin nada fuera de lo normal. Pero 2 días después, me dirigía a la cama con el carrito de vendajes y me encontré cara a cara con él. Mira, entreabierto, respirando lentamente, más consciente, muy débil. Pero despertar fue un shock porque nadie lo esperaba. Movía los ojos lenta pero fijamente. Cuando lo miré, parpadeó solo una vez lentamente y sus ojos se quedaron fijos en mí. Lo saludé con calma, entablé una conversación, revisé su acceso y entonces dijo. Su voz salió casi como un susurro, ronca, como si hubiera gastado toda su energía solo para decir eso. Sigo aquí, ocupando la cama. Cerró los ojos poco después. No dijo nada más ese día, pero fue suficiente. La frase era idéntica, la entonación la misma, como si lo hubiera oído todo, como si solo hubiera guardado eso y lo hubiera devuelto en el momento justo, como un espejo. Me quedé paralizada. Salí de la cama con el cochecito delante, como si el plástico pudiera protegerme de algo. Fui directo a la sala de prescripciones, me senté y me quedé mirando al vacío. Porque lo que dijo no era solo una frase, era un reflejo de lo que yo había permitido que sucediera. Ese comentario que escuché y dejé pasar había penetrado el sedante, el sonido de los monitores, la convicción del equipo de que no regresaría. Lo había impregnado todo y se quedó con él. No sabía mi nombre, pero me miró como si lo supiera sin ira. Habría sido más fácil darle esa mirada. Su mirada era diferente, la clase de dolor silencioso que desmantela. Y en ese momento comprendí que la conciencia no es solo eléctrica, que la audición no depende solo del oído. Permaneció en el hospital unos días más. Su progreso fue lento y se comunicaba poco. A veces se perdía, a veces se quedaba mirando. Nunca volvió a hablar de ello, ni conmigo ni con nadie. Pero ya había oído suficiente. Nunca se lo conté a la psicóloga del hospital, ni siquiera cuando vino a verlo con el equipo.
Le dije que todo estaba bien y seguí como si nada. Pero nada volvió a estar bien desde aquella mirada. Desde entonces he cambiado algunas cosas que nadie nota. Empecé a hablar con todos los pacientes como si me escucharan, incluso a los intubados, incluso a los que llevan semanas inconscientes. Les explico todo lo que voy a hacer, qué medicamento es, pido permiso, les aviso cuándo voy a girarme, cuándo voy a succionar, cuándo voy a detenerme. Algunos colegas piensan que es protocolo, que soy demasiado formal, pero no es por las reglas, sino por Silvio, porque sé que alguien podría estar escuchando y porque ya no quiero dejar nada pendiente en el silencio. La última vez que lo vi, fue cuando el equipo de transporte vino a recogerlo. Iba camino a una clínica de rehabilitación neurológica, aún con limitaciones, pero capaz de expresarse. Al pasar la estación con la camilla, giró lentamente la cara y me miró de nuevo. No sonrió, no hizo señales, solo me miró fijamente. Y sentí la misma incomodidad de antes, pero esta vez diferente, porque era una incomodidad merecida. La que sientes cuando te das cuenta de que el error fue no hacer nada, que el daño no fue una acción, sino una omisión. En ese turno aprendí que la dignidad de un paciente no depende de su nivel de conciencia y que el silencio también puede ser un lugar donde las cosas se atascan. Hasta el día de hoy, cuando paso por la cama 06, siento una punzada, no porque algo malo haya pasado allí, sino porque lo dejé pasar. Y hay cosas que solo aprendemos así, tarde. Si disfrutas de este tipo de historias reales y conmovedoras que nos hacen pensar y ver el mundo de otra manera, suscríbete a nuestro canal. Esto realmente ayuda a que nuestro trabajo siga creciendo y te traiga historias cada vez más impactantes. Y a quienes ya nos siguen, comentan cada video y comparten sus sentimientos y reflexiones. Muchas gracias. Eso es lo que da sentido a todo lo que hacemos aquí. No soy de los que buscan cosas donde no las hay, sobre todo porque si lo hiciéramos en un hospital antiguo como el que trabajo, no sobreviviría. Soy fisioterapeuta respiratorio. Tengo 38 años y he trabajado en atención hospitalaria desde que me gradué. Pero durante los últimos 12 años he pasado prácticamente todo mi tiempo en la UCI. Lo digo para que quede claro. Conozco el sonido del oxígeno, el pitido de una bomba de infusión, el murmullo de un paciente susurrando por el móvil. Conozco el ruido de un hospital. No soy de los que se asustan por nada, pero hay un ruido que no puedo olvidar, porque no debería haber estado ahí. Era una madrugada cualquiera, un domingo a última hora. Tenía 2 pacientes agudos y otros 3 con ventilación mecánica. La unidad estaba relativamente tranquila. Eran casi las 2 de la madrugada. Fui a reexaminar a uno de los pacientes porque había presentado un patrón respiratorio inusual desde la tarde. La cama 11 estaba al final del pasillo, contra la pared que daba a la antigua sala de capellanía. El hospital es filantrópico y este muro separa la UCI de la parte antigua, que albergaba una pequeña capilla y la habitación de la hermana a cargo. Actualmente está desactivado. Lo usan principalmente como almacén. Fue mientras auscultaba el pecho del paciente que lo oí, bajo, muy bajo, una voz de mujer rezando. No pude entender las palabras, era como si viniera de otra habitación, un tono suave pero continuo. Me quedé quieto, intentando localizar su origen, hasta que la voz se detuvo de repente. Miré al paciente, estaba sedado con Ramsay 5, con buena saturación. Su presión arterial estaba controlada. No había nadie acompañándolo. No se permite pasar la noche. Pensé que alguien estaría en el pasillo, pero la unidad está cerrada con puertas dobles. Se oye si alguien entra. Salí, revisé los alrededores. Nada. Regresé, documenté y continué esa noche.
Como de costumbre, el estado de este paciente empeoró considerablemente al final de la tarde del día siguiente. El equipo lo intentó todo, pero falleció alrededor de las 7 p.m. Fue una de esas pérdidas que uno espera, pero que aún pesa mucho. Tenía una familia, una nueva esposa y un hijo pequeño. Guardé el significado de la voz en mi mente. Consideré la posibilidad de que estuviera oyendo un sonido proveniente de las tuberías o que fuera una radio en otra ala. Pero algo se sentía extraño desde ese día porque no era la última vez. 2 semanas después, la cama 11 estaba ocupada de nuevo. Un paciente con una enfermedad crónica que se descompensó estaba consciente y cooperaba, pero tenía antecedentes pulmonares complicados. Y en la madrugada de su tercer día en la UCI, ese sonido volvió a sonar. Esta vez estaba más lejos, cerca de la estación de enfermeras. Parecía como si alguien estuviera recitando una oración en voz baja, las frases lentas, como si cada palabra se pronunciara con una atención que no solemos oír. La enfermera jefe, que organizaba los medicamentos a mi lado, también se detuvo. Nos miramos y ella preguntó: ¿Oíste eso? Asentí. Nos levantamos al mismo tiempo. Cuando llegamos, el paciente estaba acostado, despierto. Dijo que no había oído nada. Dijo que había estado dormido hasta que llegamos. No había acompañante ni profesional cerca. Esta vez sentí un resfriado que no provenía del aire acondicionado. Este paciente sufrió un paro respiratorio 2 días después. Intentaron revertirlo. Logró sobrevivir unas horas, pero su estado se volvió cada vez más inestable. A última hora de la tarde, él también falleció, y entonces el patrón comenzó a formarse. En los meses siguientes, no siempre fue así, pero de vez en cuando alguien reportaba la oración. Siempre en las noches más tranquilas, generalmente entre la 1 y las 3 de la madrugada. A veces, una técnica decía que parecía oír a alguien pidiendo fuerza, muy suavemente, como si fuera una mujer rezando el rosario. Otras veces decían que sonaba como un canto antiguo, un poco prolongado, pero siempre cerca de la cama 11. Y cada vez que se oía, el paciente de esa cama fallecía en 2 días. Nunca lo conté oficialmente, solo lo conté. 7 de los 8 pacientes que fallecieron allí de madrugada en los últimos meses estaban en la cama 11, y 6 veces alguien reportó la voz. Nunca aterradora, nunca competitiva, solo una presencia suave, como si alguien estuviera rezando por esa persona antes de su muerte, pero una oración que no provenía del paciente ni de afuera, provenía de allí, del rincón, donde no había nadie más. Y lo más extraño es que la capellanía estaba allí. De verdad que sí. El muro la separa con lo que una vez fue la oficina de una monja que acompañaba a los pacientes moribundos. Dicen que rezaba el rosario sola todos los días a las 3 de la madrugada, pero falleció en 2016. En el mismo hospital. La semana pasada, otra paciente de 57 años, lúcida y tranquila, se recuperaba sin incidentes de una cirugía abdominal. La colocaron en la cama 11 por falta de espacio en otra sala. Un lunes, poco después de las 2 de la madrugada, alguien la oyó. «Alguien está rezando en la parte de atrás», dijeron. Tuvo una complicación repentina el martes a última hora de la tarde. Después de la cirugía, decidí dejar de ignorar lo que llevaba ahí tanto tiempo. No para intentar comprenderlo, ni para encontrarle una explicación, sino porque una parte de mí empezó a pensar que quizá tenía sentido, aunque no me atreviera a decirlo en voz alta. La técnica de mayor edad del equipo, la señora Nair, también lo había oído. Tiene casi 60 años, más de 30 solo en el hospital, y es de esas personas que se mantienen fuertes incluso cuando se desata el caos. E incluso ella, que es práctica y fuerte, una vez me dijo sin rodeos: «No intentes encontrarle lógica a esto, chica. Hay gente que muere antes de que su cuerpo lo entienda». Esa frase
se me quedó grabada. Intentamos ser técnicos, calculadores, seguir los protocolos, pero llega un momento en que ves tanta actividad, tanta gente que se marcha sin avisar, tantas mejoras que se convierten en despedidas y tantas situaciones irreversibles que se revierten, que pierdes la sensación de tener el control. Hubo una noche, hace unos 2 meses, que fue peor. La unidad estaba llena, con ventilación en casi todas las camas, los internos rotando, un paciente inquieto en la sala 7, el personal nocturno haciendo lo que podía, y la sala 11 ocupada por un joven. Tenía 32 años y había ingresado debido a una infección grave que se había propagado rápidamente. Sonreía, confiado y seguro de que le darían el alta en unos días. Al amanecer del tercer día, me llamaron al pasillo. Una enfermera recién contratada, joven y pálida, estaba de pie frente al cristal de la cama. Susurró: ¿Hay alguien rezando ahí? Miré. No había nadie, ni compañía. El joven dormía con la mano colgando del borde de la cama. El monitor estaba estable. Las bombas estaban programadas, todo estaba en silencio. Pero ella insistió. Dije que había oído una voz susurrando el nombre de Gabriel en el cristal con un tono de oración, como si lo llamara con cuidado, como si alguien entregara algo. Entré. Me quedé allí unos minutos. El sonido se había reanudado como siempre, pero el aire parecía denso, no estaba mal, simplemente diferente, como si el tiempo allí tuviera un ritmo diferente. Revisé la configuración. Todo parecía normal. Pero al salir, tuve esa sensación de que se estaba volviendo rutina. Algo iba a pasar, y pasó. La noche siguiente, su estado empeoró repentinamente. Empezó a tener desaturación arterial, a pesar de que su presión arterial estaba estable. Le cambiaron el tensiómetro, le hicieron pruebas, consultaron con el especialista en cuidados intensivos, hicieron todo lo posible, pero no sobrevivió. Su madre estaba en el pasillo cuando llamaron. Cayó de rodillas. Nunca olvidaré ese sonido. Después de este episodio, incluso quienes no lo creían empezaron a evitar poner a los pacientes en la cama 11 durante más de 3 días. La excusa era que hacía más frío allí por el respiradero, pero nosotros sabemos que no es así. Incluso he pedido que cambien a un paciente estable a otra cama al oír esta plegaria, y no sé si es por miedo o por respeto. Un día, una residente escéptica y burlona se rió de nuestra conversación y dijo que era la neurosis colectiva de quienes trabajan cansados, que la culpa era del sonido apagado de las tuberías en la vieja pared. Esa misma semana tuvo que asistir a su primera muerte clínica. ¿Dónde fue? En la cama 11. Lo comprendió justo al final de su turno, cuando el técnico que preparaba la documentación la miró y le dijo: ¿No oíste? Anoche hubo oración otra vez. Se puso pálida y no volvió a decir nada. Nadie sabe con certeza si fue la monja de la capellanía. Nadie sabe si fue alguien que se quedó o si fue solo una absurda coincidencia que nos convirtiéramos en algo más grande. Pero hay algo que nunca he podido entender y que me inquieta más que cualquier otra cosa. Nunca se siente como una advertencia, nunca como un sonido de miedo, nunca como una amenaza. Es solo una oración, como si alguien estuviera ahí para ayudarnos a partir. Y eso nos conmueve más que cualquier figura o cualquier portazo, porque el sonido no es de miedo, es de rendición, es de aceptación, como si alguien que ya no está entre nosotros o que nunca estuvo hubiera asumido el rol de orar por quienes se van. Y la pregunta que siempre persiste es: ¿por qué en esa cama? ¿Por qué en ese rincón? ¿Y quién reza si no hay nadie? Una de las últimas noches me senté en el banco del fondo de la unidad, eché la cabeza hacia atrás y guardé silencio. Sabía que esa noche no rezaría. La cama estaba vacía, las luces estaban apagadas en el 11º piso,
pero por alguna razón, toda la esquina parecía respirar de forma distinta. Y me puse a pensar, quizás eso es lo que pasa cuando llevas demasiado tiempo en una UCI. Aprendes a oír lo que nadie más oye. No siempre se trata del ruido. A veces se trata del silencio previo o de las oraciones que llegan antes de la partida.